mensaje, así compártela con mi siervo. Yo conecto cable para que mi siervo también la comparta con mucho pueblo. Donde quiera que él vaya tendrá que compartir este mensaje. Y no se calle, que hable la palabra. Y me dice esta mujer, hermano, es por eso que te comparto este mensaje. Esto fue lo que Dios me habló. Y me dijo, pero no te preocupes. Si Dios me habló a mí, Dios te va a hablar a ti. Y te va a decir que compartas el mensaje. Se quedó ahí, yo leí todo el mensaje, saqué todo el mensaje. Me impactó tanto, hermano, que cuando este hombre llegó, yo se lo enseñé a este hombre. Y cuando él comenzó a leer el mensaje, a ver el mensaje, yo había mucho tiempo que yo le estaba hablando de Cristo y le estaba llevando el mensaje. Que cuando leyó el mensaje, este hombre se quebrantó. Y ahí enfrente de la computadora cayó de rodillas. Y me dijo, pastor, óreme. Óreme porque Dios está tocando mi corazón. Y en esa hora oré por él, él aceptó a Cristo, recibió a Cristo. Y el mensaje comienza de la siguiente manera. Dice la hermana, hermano, yo ya por 38 años, oiga bien, por 38 años había estado compartiendo la palabra en muchas partes. En muchas partes. Incluso me dice, yo fui muchas ocasiones a México. Y en México llevé el mensaje de la palabra bajo la vigilancia y la coordinación del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Y llevé mensajes por todas partes, hermano. Me reunía con grandes congregaciones. Reunía cientos y cientos y a miles de mujeres. Y yo les llevaba el mensaje. Mi dedicación era completa, llevar el mensaje de aquí a allá y de allá para acá. Y si a veces tenía yo que viajar hasta 2 o 3 veces al día para estar en un lugar y estar en otro, estar en otro. Y en una gira, dice, que hicimos el esposo y ella, dice, hermano, cuando regresamos a la casa a 10 horas de la noche, mi esposo dice, yo tengo hambre. Yo le dije, busca algo ahí en la cocina, algo debe de haber en el refrigerador. Yo me siento muy cansada, voy a descansar. Subí a la habitación, me recosté en la cama. Recostándome en la cama, hermano, dice, pero él dice, yo en muchas ocasiones, hermano, en mis campañas, en las reuniones que tenía, había escuchado que pasaban hermanos y daban testimonio. Y hermanas y daban testimonio y decían, el Señor me llevó al cielo, el Señor me enseñó la ciudad santa, el Señor me enseñó el paraíso, el Señor me enseñó ese lugar donde vamos a estar. Yo muchas ocasiones le había pedido a Dios que me llevara a ese lugar, que yo quería ver ese lugar, que yo quería tener una experiencia como ellas tenían, pero nunca sucedía el caso. Hasta que ese día, hermano, cuando de repente yo estoy recostado en la cama, cuando yo escuché claramente que alguien abrió la puerta del cuarto, yo dije a mi esposo que viene ya para arriba, ya viene al cuarto a descansar. Pero empecé a escuchar unos pasos que se iban acercando lentamente hasta la cama. Yo quise abrir los ojos y quise levantarme para ver quién era, pero no pude, porque el cuarto ya estaba lleno de una luz que no se podía soportar.
lugar donde irás tú. Un lugar donde irás tú. Dice, cuando me dijo esas palabras, yo me alegré. Y yo dije, me va a llevar a la ciudad santa, o me va a enseñar el paraíso. Me agarró de la mano. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermano? Dice, en lugar de ascender hacia el cielo, empezamos a descender, a descender, a descender, a descender. Hicieron unas oscuridades inmensas, pero cada vez que el Señor bajaba, dice, la luz que había en su cuerpo resplandecía en aquellas tinieblas, y aquellas tinieblas se corrían como cortinas. Y seguimos bajando, y seguimos bajando. Cuando yo empecé a sentir que íbamos bajando mucho, me descolgué del brazo y le dije, Señor, porque yo empecé a imaginar que íbamos al infierno. Y le dije, Señor, al infierno no. Yo soy tu sierva, tú no me puedes llevar al infierno. Yo soy tu sierva. Él no decía nada, solamente guardaba silencio y me tenía atrás de la mano. Y seguimos bajando, y seguimos bajando, y bajando. Dice, hasta que llegamos tal vez al corazón de la tierra, y ahí había un portón enorme con unos candados enormes. Dice, de repente el Señor parado ahí sin decir nada. El portón se empezó a abrir despacio, lentamente se empezó a abrir, pero desde que el portón empezó a despegar de donde estaba aquella columna, se empezó a escuchar los quejidos y los gritos de miles y centenares de miles de almas que había dentro de aquel lugar. Dice, a mí se me empezó a enchinar el cuerpo y empecé a sentir miedo, y me empecé a acercar hacia el maestro, porque así como se escuchaban los gritos, también salía un calor insoportable, un calor que no se soportaba. Y yo me fui acercando al Señor, porque de su cuerpo salía una brisa fresca, 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 fresca. Aleluya. Dios dice que es el agua de vida. Dale la gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, hermano, y como yo me iba acercando al Señor, yo sentía tranquilidad al lado de su cuerpo. Porque si yo me despegaba mucho, si yo abría una mano, yo sentía el calor, yo sentía el fuego. Y conforme se iba abriendo la puerta, se iba escuchando más y más los gritos. Los gritos, los gritos y los lamentos de millones y miles de almas que solamente decían, ay, ay, ay. Se escuchaban gritos de niños, de jóvenes, de adolescentes, de mujeres, de hombres, de toda clase. Gritos, gritos, gritos. Y yo, acerca del Señor, le empecé a decir, Señor, no puedo yo estar en este lugar, no soporto, vámonos, no soporto, Señor, yo soy tu sierva, yo te alabo. Cuando el Señor le decía yo soy tu sierva, movía la cabeza diciéndome que no. Cuando yo le decía te alabo, él movía la cabeza y me decía que sí. Cuando yo le decía yo te he servido con todo mi corazón, he llevado la palabra, él me decía que sí. Pero cuando yo le decía soy tu sierva, yo no puedo estar en este lugar, él me decía que no. Yo no comprendía por qué me decía una cosa que sí y otra cosa que no. Y así estuvimos hasta que la puerta se abrió. Cuando la puerta se abrió, dice, yo ya no podía soportar el calor que salía. Un humo espeso y un olor a azufre como a lodo podrido que no se soportaba. Un olor horrible. De repente, en aquel humo espeso,
sino solamente detrás de ese humo y dentro de ese humo se escuchaban los gritos y los lamentos. Como que del Señor salió una brisa, y esa brisa sopló sobre ese humo y ya se enclareció, y pude ver el rostro de miles de almas de angustia, de llanto y de dolor, y desde almas que llegaban y se acercaban al pozo y le gritaban al Señor. El Señor paraba en la puerta y le gritaban y le decían: Señor, sácanos, ya no aguantamos, ya no soportamos, por favor. Y el Señor mantenía silencio, no decía nada, silencio. Dice: hermano, y empecé a decirle: Señor, no puedo estar en este lugar, yo soy tu sierva. Y le acordé y le dije al Señor: llevo 38 años hablando tu palabra, Señor, yo no puedo estar en este lugar. Y entonces el Señor se volteó y me quedó viendo y me dijo: Ana, me gustaba cómo predicabas, cómo te movías llevando el mensaje por todas partes. Nadie te detenía llevando el mensaje, nadie te detenía llevando mi palabra por todas partes. Eso me gustaba de ti. Me gustaba cómo te gozabas en mi casa alabando mi nombre. Pero es que tú una cosa hablabas y otra cosa hacías. Una cosa predicabas y otra cosa vivías. Me gustaba cómo predicabas, pero tú no vivías lo que predicabas. No vivías mi palabra. Y cuando él me dijo esas palabras, yo ya no tuve argumento, agaché la cabeza y me empezó a decir: tú hablabas una cosa y vivías otra. Predicabas de santidad y tú no vivías en santidad. Predicabas fe y tú tampoco vivías mi fe. No guardabas mi palabra como debe de ser. ¿Cómo pues dices que eres mi sierva? ¿Cómo puedes decir que eres mi sierva? Y me dice: mira, te mostraré algo. El Señor se dio la vuelta, dice, y en la inmensidad de la oscuridad salió una pantalla. Y de repente en esa pantalla salió una mujer de las que ustedes dicen ven a veces en la televisión o en los cartelones en las calles, o las que bailan en los teibondán, en las cantinas, vestida indecorosamente. Y me dijo: ves esa mujer, ahora mírate tú aquí. Y al lado de esa mujer aparecí yo, dice. Y me dice: ¿qué diferencia hay entre esta mujer y tú? Y le dije: Señor, ni una. Y me dijo: si eras igual que una ramera, eras tú. ¿Y cómo dices que eras mi sierva? ¿Cómo dices que eras mi sierva si vestías en la misma forma? Mi pueblo, los que son míos, tienen que hacer la diferencia. No tienen que andar conforme al mundo, tienen que hacer la diferencia. Tienen que vivir diferente. Tú vivías igual que el mundo. Predicabas santidad, pero creías que la santidad nada más era de adentro. No, por fuera también tenías que mostrar que yo estaba en tu vida, que yo vivía en tu vida, que yo estaba en tu corazón, que yo, aleluya, mi palabra estaba en ti. Mira cómo estabas. Cuando me dijo esas palabras, dice, yo ya no tuve más argumentos. Agaché la cabeza y ya no tenía palabras, ya no tenía valor de levantar la cabeza y decirle: Señor, yo soy tu sierva. Sabía que yo había cometido error y yo ya no pude decirle nada. Solamente agaché la cabeza y ya no pude decirle nada. Ya no pude decirle absolutamente nada, solamente agaché la cabeza y yo sabía que me pertenecía al infierno. Yo sabía que ese lugar era para mí. Y me dijo: mira bien, tú no obedecías
ni guardabas mi palabra. Vivías como se te daba la gana, hacías lo que se te daba la gana. Tú ordenabas a la gente que hiciera, pero tú no hacías. Tú mandabas a la gente que obedeciera, pero tú no obedecías. Tú hablabas a la gente que tenía que guardar mi palabra y tú no la guardabas. Y me dice: ve a este lugar. Y le enseñó el infierno. Este lugar se llama infierno. Aquí vienes tú, aquí vendrá tu esposo y aquí vendrá tu líder. Juntos vendrán a este lugar por vivir una vida apartada de mí, por vivir una vida lejos de mí. Y le empezó a decir: mira, yo de mi pueblo demando la santidad de dentro y de fuera. Que no hagan lo que ellos digan, ni lo que ellos quieran, sino lo que mi palabra dice. Lo que mi palabra dice, que la obedezcan, que guarden mi palabra, que guarden mi palabra dentro de su corazón y que la vivan. Tú nunca hiciste conforme a mi palabra. Y luego le empezó a decir: ¿te acordás que desde el principio yo te di un cabello? Te di una cabellera de un color, mas tú te lo cortaste y te lo cambiabas de color cada vez que querías. Eso también es abominación delante de mi presencia. Eso también yo lo abomino, porque mis siervas tienen que distinguirse, mis siervos tienen que distinguirse, mis siervos tienen que hacer la diferencia entre todo lo que hay en el mundo. No tienen que andar conforme a las corrientes del mundo, no tienen que andar conforme a las costumbres del mundo. Tienen que obedecer mi palabra, guardar mi palabra, darle la gloria a Dios, aleluya, hacer lo que mi palabra dice. Muchos de nosotros creemos, hermano, muchos de nosotros creemos que todo está bien, que como lo hagamos está bien, que como estamos así está bien, que no importa. Pero yo quiero decirte una cosa: no es lo que tu teoría diga, no es lo que tú sientas, no es lo que tú puedas sentir. Aleluya, hay gente que se mueve por lo que siente y dice: ay, yo me siento bien así, ay, yo estoy bien así, yo aquí me siento bien, hombre, y yo siento la presencia de Dios así como estoy, me siento bien. Este no es lo que te sientas bien, no es que tú, aleluya, te sientas a gusto así como estás, no es lo que yo quiera. Yo no me siento a gusto, gloria a Dios, pero no es lo que yo quiera, es lo que la palabra de Dios diga, es lo que Dios quiere, no es lo que usted quiera. Es la gloria al Señor, aleluya. Hay una regla para poder entrar ante la presencia de Dios, y esa es su palabra. Cuando alaba la gloria de Dios, aleluya, ninguna otra oración, ninguna otra demostración, solamente su palabra. Dice: lo que Dios me revele, lo que Dios me muestre. Hay gente que tiene revelaciones nuevas. Dice: Dios me reveló algo y me dio una revelación nueva al Señor, fresca, fresca, porque estamos en el momento de que la unción está cayendo fresca y Dios me ha revelado algo. Dios no puede revelarte algo que no esté aquí. No puede revelarte algo que no esté aquí dentro de su palabra. Esa es la única regla para poder entrar al cielo. Si no, lamentablemente, tú estás perdiendo el tiempo. Lamentablemente, porque esta es la única forma. Me duela o no me duela. Aquí no hay consentimiento de nada. Aquí yo puedo ser el líder, yo puedo ser el pastor, yo puedo ser el que manda más. Y si mi hijo anda mal, la palabra me está ordenando que yo tengo que ordenar a los de mi casa, que yo tengo que sujetar a los de mi casa, que yo tengo que ordenar a los de mi casa para poder estar en el liderazgo, para poder estar donde debo de estar. Aleluya, si no, no puedo estar donde debo de estar. Gloria a Dios, porque si no, yo ordeno lo que está en mi casa, no puedo ordenar lo que está afuera. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, ahí tiene que comenzar la palabra. Y el Señor
sierva? ¿Cómo dices que yo soy tu padre si no obedecías mi palabra? Si no guardabas mis reglas, si no guardabas mi palabra, dice hermano. Agaché la cabeza con lágrimas y ya no pude seguir. Ya no pude seguir. Ahorita tienes argumento. Ahorita tienes un montón de excusas. Ahorita si quieres tú créelo, créelo. Y si no, ríete, mófate. Llénate el corazón de amargura y di, ay, ese hermano es extremista, está mal, ese hermano ya se pasó. Y no puedes hablar como habla la banda, ya la riega ese hermano. No, hombre, ¿cómo es posible? Ya, las cosas no son así. ¿Cómo es posible? Dios no es así. Dios no es eso. Espérate tantito, que tú vas a estar delante de la presencia de Dios. Vas a estar delante de Él y le vas a dar cuenta de todo lo que has hecho, de tu burla que hagas hoy. Alabado sea el Señor, también le vas a dar cuenta, porque no es lo que tú digas, es lo que esta palabra dice. Y esta palabra dice que hay que vivir en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero muchos creemos que la santidad es solamente ir a la iglesia como la iglesia católica con una túnica. El cura se sube con una túnica y es homosexual. El cura se sube con una túnica a ministrar y tal vez es un ratero, y después de que se saca la túnica agarra y se pone un arma y una cabellera y va a matar gente y va a asesinar gente. Aleluya. Y mucha gente cree eso y mucha gente dice que así es la santidad. La santidad no es esa. Muchos vienen, danzan aquí y al rato se van a meter a una disco, y al rato se van a meter a un cine, y al rato se van a meter a un teatro, un tegonal. No, Señor, no es así. La palabra tiene que ser la palabra. Tú tienes que vivir la palabra, tú tienes que obedecer la palabra, tú tienes que guardar la palabra. Porque sabes, ¿de qué me serviría a mí? ¿De qué me serviría a mí que hablar de santidad? Si mañana me vas a encontrar allá en la playa casi desnudo, bañándome, ¿de qué me serviría? ¿De qué? A ver, dime, ¿cuál sería el beneficio? No, ciertamente todo eso es atractivo a la visualidad, es atractivo, pero a Dios no le agrada. Porque esto que veo aquí es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a entrar en el templo del Espíritu Santo? Eso es lo que el Señor le reclama, hermana. Vosotros en vuestra carne, en vuestro cuerpo me servís, porque vosotros sois el templo donde mi Espíritu mora. Y como pues tú dices que eres mi sierva, me gustaba ciertamente cómo alababa, cómo te movía. Y hay gente que a Dios le agrada todo lo que hace. Son gente entrada, son gente que se mete y gente que no hay quien los pare, no, que alaban a Dios y usted lo ve gozoso y alegre. Los abatidos lo dejan en la calle echando ajazos, hablando palabras obscenas, peleándose con todo el mundo y si es posible hasta cayéndose de borracho. Eso es lo que voy. Entonces, dice que después de esto, el Señor le tomó de la mano y empezaron a entrar. Y empezaron a caminar por la orilla de aquel lugar. El pozo estaba así, vacío. Y empezaron a caminar. Dice, yo no podía despegarme del maestro. Tenía que ir cerca de él. Porque de él salía, de su cuerpo salía aquella brisa fresca. Y aquel olor que salía, hermano, era horrible. Dice ahora, las almas lloran. No hay descanso para ella, ni un solo segundo. Lloran y derraman. Levantan sus manos y le gritan al Señor, y el Señor como si no las viera. Tú vas a decir, pero ¿cómo es posible? Si la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, eso dice.
pecado y por su propia maldad. Por eso se lo dijo claro: hoy establezco delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges lo que tienes que hacer. Dale la gloria al Señor. Cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la gana. Cada quien es libre de vivir como se le pegue la gana. Pero tarde o temprano llegará ese momento. Ahora, ¿cuándo se pierde la oportunidad de ser salvo? Cuando la persona muere. Cuando la persona muere, ahí se acabó. Se murió. Se acabó la oportunidad. Se acabó. Se terminó. Ahora dice la hermana: hermanos, seguimos caminando. Y ahí dice: pues mientras las almas le gritaban y le decían: Señor, saca, no soportamos aquí, por favor. El Señor me separó, dice, y me señaló y me dijo: muchos de los que ves ahí estuvieron en un templo, cantaban coros, dirigían alabanza, y muchos de los que ves ahí hasta predicaron la palabra. Pero por vivir una vida rebelde e hipócrita delante de mí, aquí están en este lugar. Aquí están en este lugar. Y luego dice que entre aquella gente salió un hombre. Y aquel hombre, cuando vio al maestro, se acercó a la orilla de aquel pozo y le empezó a gritar y le empezó a decir: Señor, por favor, sácame. Y la hermana dice: hermano, eran unos gritos desgarradores. Las lágrimas que salían de sus ojos de aquel hombre se le miraban de angustia y de dolor. El Señor se detuvo y me dijo: mire ese hombre que ves ahí, un día me sirvió en la tierra, predicó mi palabra, llevó el mensaje. Yo lo levanté de la basura, lo saqué de la nada. Era un alcohólico perdido en la calle y ahí lo levanté, lo engrandecí, le di de mi don, le di el ministerio. Fue pastor, tuvo una iglesia muy grande, creció la iglesia, le di casa, le di carro, le di familia, le di todo. Pero un día se empezó a llenar su corazón de orgullo y pensaba que él hacía las cosas. Y empezó a predicar el mensaje a media. Empezó a predicar lo que él quería. Empezó a decir que yo solamente quería el corazón, que el cuerpo podíamos hacer lo que quisiéramos y lo que ellos querían, y como ellos querían y como ellos se movieran. Y un día salió de vacaciones porque la iglesia lo mandó. En la carretera iba en exceso de velocidad, se le salió una llanta al carro que llevaba y empezaron a dar vueltas y cayeron a un precipicio. Él y su familia, ambos murieron, y él está aquí en el infierno. La iglesia celebró, dice: mi pueblo celebró, porque todos pensaron que yo me lo había traído acá al paraíso, que yo lo había llevado al paraíso, que yo lo tenía en un lugar de descanso. No fue así. Está aquí. El hombre le gritaba y le decía: Señor, perdóname, ya no vuelvo a hacerlo, sácame de aquí, por favor, ahora sí te voy a obedecer. El Señor movió la cabeza diciendo que no, y siguió caminando, diciendo: tu tiempo se acabó, tu tiempo se terminó. Yo quiero que tú medites en esta hora, amado hermano y amado amigo que estás aquí. ¿Qué tiempo te queda a ti? ¿Qué tiempo tienes tú? Hay dos cosas que están cerca de ti. Entiéndelo bien. Dos cosas que están cerca de ti: la muerte y la venida de Cristo. Dos cosas que están cerca. ¿Qué tiempo te queda a ti? Todavía tienes el tiempo para reírte, para burlarte, para decir: mañana rindo mi vida a Cristo. Tal vez mañana a estas horas
ya estés enfrentando la realidad de ese lugar. ¡Aleluya! Dice, hermano, ahí pude ver que no tan solo es el fuego que abraza las almas, que no tan solo son las llamas que los abrazan y se están quemando y lloran, sino que también hay otro factor. Dice, hermano, hay gusanos como de 5 o 6 pulgadas, grandes, que suben en su cuerpo, se le meten en la boca, le salen por la nariz, pero son horribles. La gente llora, se los arranca, se sacuden 10, se le suben 20. Dice, la gente llora, no soporta. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 44, donde el fuego no se apaga, el gusano no se quema. Ahí están siendo atormentados, dice, hermano, y es un calor insoportable, dice, unos 3.800 grados. Si cae un pedazo de hierro, se derrite. Todo llama dolor. Y aparte de eso, hay unos seres horribles, dice, que tienen la cola de escorpión, tienen el cuerpo de caballo y tienen la cara de hombre y la cabellera de mujer. Y esos seres vienen de tiempo en tiempo y con lanzas traspasan a las almas que están ahí. Los hieren, la sangre le hierve, ellos gritan, se debaten en su dolor y no soportan, las almas lloran. Yo seguía caminando, dice, llorando al pie del maestro, llorando, como suplicándole que me diera otra oportunidad. Yo todavía no había bajado a ese lugar, solamente sentía el fuego el calor que salía de aquel lugar, hermano, pero yo al pie del maestro. Me empezó a decir, mira, Ana, te voy a dar una última oportunidad. Cuando dijo eso, yo me abracé de la pierna del maestro y le dije, Señor, gracias. Y me dijo, pero mira, tienes que ir y llevar el mensaje. No te calles, lleva el mensaje. Ve y dile a mi pueblo, ve y dile a mi iglesia, porque mira cómo camina mi iglesia. Y empecé a ver, hermano, cómo caminaba la iglesia en una pantalla que me mostró en aquel humo espeso. Dice, empecé a ver cómo la iglesia caminaba. La iglesia caminaba igual que camina el mundo. La iglesia vivía igual que vive el mundo. Pastores de vacaciones, en los mejores hoteles, en las mejores playas, con su familia, perdiendo el tiempo mientras las almas se pierden. La iglesia enderezada, en fiesta, en banquete, habían perdido oración, habían perdido la comunión con Dios, ya no oraban, ya no ayunaban, ya no vigilaban. La gente ya no salía por las calles a predicar. Hoy en día puro convivio, puro convivio, puro convivio, puro comer. Mira mi pueblo cómo vive. Y yo vi la iglesia como estaba, y el Señor me dijo, igual como vive el mundo, está mi pueblo. Ve y mira mi iglesia, que enderezca sus caminos, que nace en su corazón y no su vestidura, que se humille delante de mí, que me busquen, que es tiempo de que me busquen, que es tiempo que enderezca sus caminos. Dale la gloria al Señor, que es tiempo de que se humille, que es tiempo de que me busquen, que es tiempo, gloria a Dios, que doble rodillas delante de mí, que es tiempo que busquen mi rostro. Y dile a las mujeres de la iglesia, dile a las mujeres que cuiden su vestido, que yo le mando el vestuario, que yo le mando el vestuario, que no se vistan conforme a las corrientes del mundo y a las modas del mundo. Y me empezó a decir, y ve y dile a esos pastores que no predican la palabra como está. Ve y dile a esos pastores que merezcan su mensaje. Ve y dile a esos pastores que prediquen lo que está en mi palabra. Dile que no hablen de su teoría, que no hablen de su conocimiento, que no hablen de lo que ellos han leído y han estudiado, que no hablen, porque la cabeza y sus pensamientos se han llenado de humo.
Y a esos predicadores que cobran grandes cantidades para ir a predicar mi palabra, dile a esos no les llamó siervo, dice la hermana. Y me dijo siervo, le dice, dile a esos predicadores, soberbios y arrogantes, que hasta una hora que se postran a orar, yo se las estoy pagando. Delante de mí no quieren pagar. Y luego dice, ve y dile a esas predicadoras que se exhiben en la plataforma, como tú te exhibías, con pantalones apretados, con minifaldas, con faldas choro, con blusas escotadas. Ve y diles que son mis siervas, que no son artistas. Pero también ve y dile a esos cantantes que yo estoy cansado de sus llamados conciertos, donde solamente se presentan en los escenarios como los artistas del mundo, para relucir lo que traen, para lucir cómo tocan y cómo cantan. Dile que yo estoy cansado de esa basura. Dile a esas cantantes que suben como artistas del mundo, como los baladeras en las cantinas. Diles que se bajen de ahí. Diles que se humillen. Diles que dejen de esconderse como zorras en sus cuevas, y sus pecados están delante de mí. Diles que basta ya. Diles que yo no recibo canciones. Eso se lo repitió 3 veces. Dile que yo no recibo canciones. Dile que yo no recibo canciones. Dile que yo no recibo canciones. Yo recibo alabanza. 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 Y lo que me alaben con el corazón. Empezó a decirle, dile que se humillen delante de mí, que busquen mi rostro, que se acerquen a mí. Dice, y mientras él estaba diciendo eso, yo empecé a caminar atrás del hermano, y en mi mente, oiga bien esto, como muchos estarán pensando ahora, en mi mente solamente dije, Señor, ¿cómo es posible que esos siervos no son tuyos? Y entonces, ¿cómo los usas? ¿Cómo los usas? ¿Cómo hacen milagros? Y mientras yo pensaba eso, se detuvo y se me quedó bien. Y me dijo, contestaré tu pregunta que a veces nuestra mente. Yo me asusté. Y me dijo, ¿tú habéis pensado por qué ellos los usan? ¿Por qué ellos hacen milagros? ¿Por qué mi poder se mueve en ellos? Y me dice, ahora te contestaré. Porque mis dones y mis ministerios son irrevocables. ¿Sabe?
Y hay quien quiere desobedecer. Aguas con eso. Aguas con eso por si en tu vida hay un espíritu de rebeldía. Por si tú una y otra vez sales y entras de la iglesia. Aguas. Porque puede haber un corazón endurecido y ya no tienes padre. Ten cuidado. Es triste porque hay gente que cree que Dios perdona 70 veces 7, que Dios perdona no sé cuántos años, cuánto tiempo. Eso es falso. Eso es falso. Eso es erróneo, eso es equivocado. Dice tú decir por qué yo uso esas mujeres, usan pantalones, usan minifaldas, blusas escotadas y yo las uso. Y tú decir por qué yo las uso. Simplemente porque mis dones y mis ministerios son irrevocables. Pero ellos ya no tienen parte conmigo. Ve y dile que enderezcan sus caminos. Que antes de predicar mi palabra, primero se humillen y busquen mi rostro. Yo quiero decirte una cosa, hermano. A mí este mensaje me conmovió. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces uno cree que las cosas están bien y no están bien. Yo llevo 27 años predicando la palabra. 27 años predicando la palabra. He visto la gloria de Dios en diferentes formas. Dios me ha dado el privilegio de ver muertos resucitar. Dios me ha dado el privilegio de ver los siameses cómo se despegan y salen corriendo de un lado para otro. He visto la gloria de Dios. Pero lo que concierne a mi vida, ese mensaje me movió el tapete, como dice. Porque me hizo pensar que no es lo que yo pueda hacer. Yo no me salvo porque predico, yo no me salvo porque soy pastor, yo no me salvo porque soy líder, yo no me salvo porque soy evangelista, yo no me salvo porque la gente salve. Yo me voy a salvar cuando yo empiece a vivir una vida santa delante de Dios. Una vida santa delante de Dios. La salvación de Cristo. Y le empezó a decir, ve y dile que se humillen, ve y dile que me pidan perdón, ve y dile que se reconcilie conmigo, ve y dile, le empezó a decir todo eso. Y dice, dile a esos adúlteros de mi palabra, que adulteran mi palabra, que predican lo que ellos quieren, ve y dile que no es lo que ellos digan, es lo que mi palabra dice, lo que mi palabra manda, que eso prediquen, que eso hablen, aunque la gente no le guste, ven la gloria de Dios, que prediquen mi palabra. Dice, hermano, y luego llegamos a un lugar, dice ella, donde hay calabozos o pequeñas celdas. Hay pequeñas celdas, dice, hermano, donde apenas y cabe un cuerpo de una persona. O sea que no todos tienen la oportunidad de andar en el infierno caminando de un lado para otro. Porque dice que la gente, los almas corren, se meten así por unos túneles y salen por otros. Pero todo es llama, todo es fuego, gritan, se mueven, huyen de los gusanos, huyen de aquellos seres que vienen a atormentarlos, se esconden y por atrás les salen otros y corren de un lado para otro. No hay descanso, no hay paz. Pero hay unos definitivamente no tienen nada de tranquilidad. Dice, esos hermanos están metidos en una celda y están amarrados con cadenas así y las manos abiertas, los brazos y las manos y las piernas abiertas, encadenados ahí. Dice, esos no tienen la oportunidad de sacudirse los gusanos. Los gusanos se le meten adentro. Ellos se debaten en su dolor, se les salen por la nariz, se le meten en la oreja, se debaten en su dolor. Y ahí está. Dice
Dice, en ese lugar el Señor me enseñó y me dijo, ahí están los brujos, los hechiceros, los nahuales, los agoreros, los adivinos, toda esa gente ahí está. Ahí están encadenados, dice. Mira aquella mujer que está allá, y me enseñó una mujer y me dijo esa mujer, pues desde niña le empezó a servir a Satanás. Desde niña su madre se le entregó al diablo. Le empezó a servir desde niña. Mató a mucha gente por hechicería. Mató a mucha gente en brujería. Separó hogares, separó familias, separó matrimonios. Incluso compitió muchas veces contra mi poder, porque muchas veces fue a querer derrocar muchas iglesias, mucho pueblo, quiso derrocarlo, quiso destruirlo. Yo muchas veces dice, envía a mis siervos para que le hablaran mi palabra. Antes de morir, yo mismo me le aparecí y le dije que borraba. Ella me dijo que no. Su ministerio no lo terminó en la tierra, se murió antes. Por eso, oye, venir. No estés pidiendo morirte antes de tiempo. No estés pidiendo ni busques tampoco la muerte porque estés cansado de tanto morir. Pero será cuando Dios diga, cuando Dios no me bendiga. Y de ahí dice, hermano, la mujer lloraba, se postró ahí entre las llamas y le dijo, Padre, por favor, te ruego que me saques de aquí. Te ruego que me saques porque ya no aguanto, ya no soporto aquí. Las almas que están allá quieren una oportunidad. A ti, tú que estás aquí, ¿cuántas oportunidades Dios te ha dado? Tú que estás aquí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado y tú sigues de rebelde todavía? Diciendo, ay, si me perdonó ayer, me perdona hoy. No te fíes. No te fíes porque tu tiempo se puede estar acabando. Aleluya. Gente que tenía la Biblia en la mano está ahí ardiendo en ese lugar de tormento porque su tiempo se acabó, porque su tiempo se terminó. Y aquí hay algo, hermano. Dice que la mujer le dijo, Señor, por favor, te ruego que me permita salir aunque sea un segundo. Un segundo. El Señor con lágrimas en sus ojos movió la cabeza y le dijo, hija, ya nada puedo hacer porque el juicio ha sido decretado por tu Padre. Yo quiero que te pongas a pensar, amigo y hermano, si Cristo, el que murió en la cruz, el que derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz, hasta que no quedó sangre en sus venas porque salió por su costado, por las heridas del látigo, por las heridas de los clavos, por las heridas de las espinas, por el destrozo que hizo el vinagre dentro de su estómago, por todo lo que venía en su cuerpo. Si Él no puede hacer nada por los que están en el infierno, ¿quién otro puede hacerlo? ¿Quién otro puede decir, yo sí puedo salvarte? Y en esto último, con esto voy a terminar. Dice la hermana que el Señor le dijo, oiga bien todo el criado, oiga bien todo aquel que juega con el evangelio y cree que es como un supermercado, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. A la hora que se me pegue la gana, voy a la hora que vengo. Esos líderes flojos y arreados que han cargado
servir al Padre es sumamente poderoso. El Padre no conoce ni una sola derrota. En Él es más, delante de su presencia ni se pronuncia la palabra derrota ni debilidad, porque Él no conoce derrota ni conoce debilidad. Él es sumamente poderoso. En Él está toda la gloria y todo el poder. Por eso es el gran yo soy. Dale gloria. Dale gloria. Dice, Él no conoce debilidades, Él no conoce derrota, Él solamente victoria, victoria. Y dice, mira, se molesta, oiga bien esto, se molesta, oiga bien esto, oiga bien esto, se molesta cuando sus hijos son cobardes, cuando por cualquier cosita quieren salir corriendo. Por cualquier cosita ya quiere colgar la toalla, ya no quiere seguir. Él se molesta en eso, porque Él no conoce derrota. Él es sumamente poderoso. Dice, cuando un alma que conoce su poder y me conoce a mí y lo conoce a Él, se aparta, al momento que se aparta, Él da la orden: córtelo. Se van al infierno. Córtelo y que se van al infierno. Dice, pero cuando yo oigo esa voz, oiga bien esto, hermano. ¿Quién como Jesús? ¿Quién como Él? ¿Quién como Cristo? Cuánto el Señor te ama y cuánto el Señor me ama.